Well, we are in Ephesians chapter 3. Bueno, estamos en Efesios 3. Ephesians chapter 3 starts off this way. Comienza así. For this cause, I, Paul, a prisoner of the Lord Jesus Christ, for you Gentiles. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. And we've talked before about him referring to himself as a prisoner. Ya hablamos antes al hecho de que él se refiere a sí mismo como un prisionero. Remember that there was 5 different times he referred to himself as a prisoner. ¿Recuerdan? 5 veces se refiere él a sí mismo como un prisionero. 2 times here in Ephesians. 2 veces aquí en Efesios. Ephesians 3:1 and Ephesians 4:1. Efesios 3:1 y Efesios 4:1. 2 times in the little epistle of Philemon. 2 veces en la epístola a Filemón. And 1 time in the second Timothy chapter 1 and verse 8. Y una vez en 2 de Timoteo 1:8. How many know what the number 5 represents in Scripture? ¿Cuántos aquí saben qué significa el número 5 en la Escritura? Sí, gracia. Gracia. Significa Yes. gracia. Muy bien. Yes, and he received grace to be the prisoner of the Lord. Y Pablo recibió la gracia para poder ser prisionero del Señor. Even before he was taken a prisoner of Rome, he considered himself a prisoner of the Lord. Aún antes de que fuera llevado como prisionero a Roma, él se consideraba un prisionero de Cristo. Remember the illustration we used in 2 Corinthians chapter 2, verses ¿Recuerdan? 14 and 15. ¿Recuerdan la ilustración que usamos en 2 de Corintios 2, 14 y 15? How he had been captured by the Lord. Cómo él había sido capturado por el Señor. And he was the Lord's prisoner, but he was the Lord's prisoner willingly. Él era prisionero del Señor, pero era su prisionero voluntariamente. In chapter 3, verse 1, he says he's a prisoner of the Lord for the sake of the Gentiles. En Efesios 3:1 dice que él es prisionero de Cristo a causa de los gentiles. And as is our manner, let's turn to 1 Corinthians. Y como es nuestra costumbre, vamos a 1 de Corintios. 1 Corinthians chapter 9. 1 de Corintios 9. Verse 19. Versículo 19. For though I be free from all men, yet I have made myself a servant to all, that I might gain the more. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. You remember we read this passage, I believe, the first evening. Recuerdan que la primera noche ya habíamos leído este pasaje. Unto the Jews I became a Jew, Me hice judío a los judíos. and unto those that were not of the law, he became as one not under the law. Y para los que no eran de la ley, él se hizo como que no era de la ley tampoco. And in verse 22 he says this, Y en el versículo 22 dice: I made all things to all people that I might gain the more. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. His whole purpose was to see people saved and see people brought to the Lord. Su propósito era ver que las personas se salvaban, ver que las personas llegaban al Señor. And so he was willing to pass through all kinds of circumstances for the purpose of winning people to the Lord. Así que él estaba dispuesto a pasar por todo tipo de circunstancias con el propósito de ganar a más personas para el Señor. He was willing to acquaint with people's circumstances and their situations. Él estaba dispuesto a familiarizarse con las diferentes situaciones de las personas con tal de ganarlos para Cristo. 1 Corinthians chapter 10 and verse 33. Primera de Corintios 10:33. Even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, that they might be saved. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. In dealing with the situation of him being a prisoner in a Roman jail, Y con este asunto de que él era un prisionero en Roma, I want to look at several verses that we already have looked at. quiero que revisemos algunos versículos que ya vimos. But he knew that he must be in Rome, Pero lo que pasa es que Pablo sabía que él tenía que estar en Roma and that he would be in Rome for the will of God. y que iba a estar en Roma por la voluntad de Dios. If you remember Acts chapter 9, verses 15 and 16, Si se recuerdan, Hechos 9, 16 y 17,
That is where he had his conversion experience on the road to Damascus. En ese momento fue cuando él tuvo la experiencia de su conversión cuando iba a Damasco. And he was told of him that he would appear before kings A él se le dijo que iba a presentarse delante de reyes and that he would suffer for the sake of y Jesus. que iba a sufrir a causa de Cristo. So he already knew this ahead of time. Él ya lo sabía. In Acts chapter 23, Y en Hechos 23, after he was taken prisoner, después de haber sido tomado prisionero, remember he was taken prisoner because they thought he had taken an Ephesian into the temple. recuerden que se lo llevaron prisionero porque ellos creían que había entrado a un efesio al atrio de los judíos. The Lord appeared to him in a vision at night. El Señor se le apareció en una visión en la noche. Let's turn to Acts chapter 23 and verse 11. Vamos a Hechos 23:11. And the night following, the Lord stood by him and said, Be of good cheer, Paul, for as thou hast testified of me in Jerusalem, so thou must also bear witness in Rome. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. And on the ship, on the way to being taken to Rome, in Acts chapter 27, Y en Hechos 27, en el barco, cuando estaba siendo llevado a Roma, remember there was a mighty storm out in the Mediterranean Sea. recuerdan que hubo una gran tormenta ahí en el mar Mediterráneo. And in verse 23, En el versículo 23, he is telling the people in the ship, él está diciendo a las personas que están en la nave, they were all worried about whether they were going to drown or not. porque todos estaban preguntándose si se iban a ahogar. He said, For there stood by me this night an angel of God, whose I am and whom I serve. Y él les dijo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. And the angel said this to Saul, or to Paul, Y el ángel le dijo a Pablo: Fear not, Paul, for thou must be brought before Caesar, and lo, God hath given thee all them that are with thee. Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. We said the other night La otra noche dijimos that when we pass through difficult circumstances, que cuando atravesamos situaciones difíciles, one thing that can be an anchor for us that keeps us on course algo que puede ser un ancla para nosotros y mantenernos en el curso correcto, is to have a word from the Lord. es tener una palabra de parte de Dios. Here he is on the ship, and everybody is thinking they're going to perish out in the sea. Aquí está él en un barco y todos los demás están pensando que van a perecer y se van a ahogar ahí en el mar. But the angel appears to him and says, You must stand before Caesar. Pero el ángel se le aparece a Pablo y le dice: no, tú debes ir a comparecer delante del César. And not only that, Y no solo eso, but the angel gave him a word to comfort all those who were with him. sino que el ángel también le dio una palabra para que Pablo pudiese consolar a las demás personas que estaban allí. Giving him assurance and giving them assurance that they would all be spared. Le dio seguridad a Pablo y le dio seguridad para las otras personas, que todos iban a ser rescatados. Let's turn to Romans chapter 15. Vamos a Romanos 15. Who can tell me where the Apostle Paul wrote Romans from? ¿Quién me puede decir dónde estaba Pablo cuando escribió la carta a los romanos? Anyone? ¿Quién nos puede decir? Corinth, yes. En Corinto, muy bien. Yes. During the 3 months that he was spending there, Durante los 3 meses que estuvo en Corinto, on his third missionary journey, en el tercer viaje misionero, Acts chapter 20, verse 3. Hechos 20, versículo 3. Okay, he spent 3 months there, and while he was there, he wrote Galatians and he wrote Romans. Él estuvo 3 meses ahí, mientras estuvo allí escribió la epístola a los Gálatas y la epístola a los Romanos. Who can tell me what the difference was in the letter to the Romans that was different than all the other letters? ¿Quién de ustedes me puede decir cuál es la diferencia que tiene la carta a los Romanos? ¿Hay algo que la hace diferente de todas las demás cartas? What was the difference in the circumstances? Las circunstancias, ¿en qué variaron?
He didn't know the Romans. Absolutely. He had never been to Rome. Muy bien, él nunca había estado en Roma antes. When he wrote Thessalonians, he had planted that church. Cuando él escribió a los tesalonicenses, él había sido quien había establecido esa iglesia. When he was writing to the Corinthians, he was writing to a people that he had established in the faith. Y cuando le escribió a los corintios, era un grupo de personas que él había establecido en la fe. The same with Philippians and Galatians. Y lo mismo con los filipenses y con los gálatas. But he had never been to Rome. Pero él nunca había estado en Roma antes. But we're talking about the assurance that he has, that the insurance he had from the Lord, that all was going to be well on his way to Rome. Y estamos hablando aquí de la certeza que Pablo tenía de que todo iba a salir bien y de que él iba a llegar a Roma. When he wrote in Ephesians chapter 3 verse 1 that he was a prisoner, Cuando en Efesios 3:1 él escribe que él era prisionero, he had every confidence that he was there in the will of God. él tenía toda la confianza de que estaba allí por la voluntad de Dios. In Romans chapter 15 he writes this. Y en Romanos 15 él escribe, Verse 32. versículo 32. He says that I might come unto you with joy by the will of God, and may with you be refreshed. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Now we read that verse Leemos este versículo. when we're just reading Romans, Si estamos leyendo Romanos, and we don't think about the book of Acts. llegamos a este versículo y no pensamos en el libro de los Hechos. Oh, that sounds so nice. He's going to go to Rome in the will of God. Qué bonito suena. Él va a ir a Roma por la voluntad de Dios. But in the book of Acts, we find out that he went to Rome in chains. Pero en el libro de los Hechos nos damos cuenta que él llegó a Roma, pero con cadenas. I believe he still had the joy of the Lord inside of him. Pero yo creo que aún así él tenía el gozo del Señor adentro. Because he was fulfilling the will of God, and he knew he was fulfilling the will of Porque él God. estaba cumpliendo con la voluntad de Dios y sabía que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Remember what he said in Acts chapter 20 and verse 24? ¿Recuerdan lo que dijimos en Hechos 20:24? After he said that bonds and afflictions are awaiting me, Después de que él dijo que ataduras y aflicciones lo estaban esperando. he said, none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, Y él dijo, ninguna de estas cosas me mueven y yo no estimo mi vida, that he might accomplish the will of God. con tal de cumplir con la voluntad de Dios. Let's look up in verse 29. Veamos ahora el versículo 29. He says, I am sure that when I come to you, I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. He did not know the circumstances, Él no conocía las circunstancias, but he had great assurance that he was going in the will of God. pero sí tenía la certeza de que iba en la voluntad de Dios. And then the Lord reiterated that to him over and over in visions and angels appearing to him. Y el Señor le confirmó esto una y otra vez con visiones y con mensajes de ángeles. What a blessing it is to know you're in the will of God. Qué bendición saber que estamos en la voluntad de Dios. Different times people have been concerned about Pastor Karam going to Indonesia. A veces las personas se preocupan cuando el pastor Karam va a Indonesia. Right now there's an open door, but it is the largest Muslim country in the world. En este momento sí hay una puerta abierta, pero ese país es el país con la mayor cantidad de musulmanes de todo el mundo. And there is persecution there. Y allí hay persecución. One of the churches that they attend on a regular basis, Una de las iglesias a las que los Karam van regularmente, the services must be kept in a hotel rather than in the church building. los servicios los hacen en un hotel en vez de tener un edificio para la iglesia. Because the Muslims have told them, if you held your services in the church building, we will burn it down. Porque los musulmanes ya les dijeron, si ustedes hacen sus servicios en un edificio propio, una iglesia, la vamos a quemar. And so they keep their offices in the church building, but they meet in a hotel. Así que en el edificio de la iglesia mantienen sus oficinas, pero los servicios los hacen en un hotel. When people voice their concern to Pastor Karam about going to such a place, Y cuando las personas le dicen al pastor Karam, mire, nos preocupa que usted vaya a ese país,
he says this: Él les contesta lo siguiente: the safest place in the world is to be in the center of God's will. el lugar más seguro en todo el mundo es estar en el centro de la voluntad de Dios. And that's the confidence that the Apostle Paul had. Y esa era la confianza que tenía el apóstol Pablo. He knew he was in the will of God. Él sabía que estaba en la voluntad de Dios. And he had a word from the very beginning Y desde el principio, él ya había recibido una palabra. that he was going to be delivered from the Gentiles, from the people, and from kings. Que él iba a ser libertado de los gentiles, de los judíos y de los reyes. And I believe he had every confidence that he would not leave this earth before the appointed time. Y yo creo que él tenía la plena certeza de que él no iba a dejar este mundo antes de que el Señor lo estableciera. Remember, he's the one that wrote Romans 8:28. Recuerden que él escribió Romanos 8:28. Let's turn to 2 Timothy. Vamos ahora a 2 de Timoteo. Here is a precious little verse. Aquí hay un versículo precioso. 2 Timothy is the last epistle that he wrote. 2 de Timoteo es la última epístola que él escribió, It is right before his martyrdom. justo antes de que lo martirizaran. He knows that he is going to be offered up very soon. Él sabe que pronto va a entregar su vida, But look at what he says in 2 Timothy chapter 2, pero veamos qué dice en 2 Timoteo 2, in verse 9. versículo 9. He says, I suffer trouble, even as an evildoer, even unto bonds. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. I have been accused of evil. Me han acusado de hacer el mal. I'm in chains, Estoy en cadenas and I suffer great difficulty, y sufro mucho and I am locked up. y estoy encerrado. But the word of God is not locked up. Pero la palabra de Dios no está presa. You stop and think what the times that he was in prison. Y uno comienza a pensar en estos momentos, todo este tiempo que él estuvo en prisión. Now, this is the second time he was in a Roman prison, Esta es la segunda vez que él está en una prisión romana, but the first time he was in the prison, pero la primera vez he wrote Ephesians, él escribió Efesios, he wrote Philippians, Filipenses, he wrote Colossians and Philemon. Colosenses y Filemón. And so the word of God truly was not bound. Así que ciertamente la palabra de Dios no estaba presa. Here he was locked up, Aquí estaba él encerrado and he was limited. He could not travel. y estaba limitado porque no podía viajar. But he wrote 4 epistles the first time and 1 the second Pero time escribió 4 epístolas la primera vez y una epístola la segunda. that millions of people have received blessing from for 2,000 years. Y durante 2000 años, millones de personas han sido bendecidas por estas epístolas. Back in the 1970s and the 1980s, En los 1700 y en los 1800, Pastor Bailey, the author of your textbook, en los años 60 y en los años 70, Travel- el pastor Bailey, que es el autor del libro de Efesios, he traveled all over the world, él viajó por todo el mundo. traveled in over 100 countries, Viajó por más de 100 países. many times with his wife, Muchas veces iba con su esposa, even though she was in poor health. aunque la salud de ella siempre estuvo muy mal. She had 5 open heart surgeries, A ella le hicieron 5 operaciones de corazón abierto. but they traveled all over the world, very Pero- free to preach, Viajaban por todo el mundo con mucha libertad para predicar, very free to teach the gospel. con la libertad para enseñar el evangelio. Invitations were coming in from Africa and from Europe and from Asia Los invitaban de África, de Europa, de Asia, and Central America and South America. de Centroamérica, de Suramérica, And he had great freedom to teach and to preach. y él tuvo mucha libertad para enseñar y para predicar. And then in about 1990 or 91, I don't remember exact date, Y luego en 1990 o en el 91, no recuerdo la fecha exacta, Sister Bailey had a severe stroke, a la hermana Bailey le dio un derrame fuerte and she was restricted to a wheelchair for the rest of her life. y el resto de su vida ella tuvo que estar en una silla de ruedas. They were living up at Waverly, New York, Ellos vivían en la ciudad de Waverly, en Nueva York. where our Bible school is. Allí está el Instituto Bíblico. And now this man who had been free to travel to over 100 countries was restricted. He had to stay there and take care of his wife. Y ahora, en ese momento, este hombre que había tenido la libertad de viajar a más de 100 países y de predicar el Evangelio, estaba ahora restringido a quedarse allí en el instituto cuidando a su esposa.
At the time, there were some people in the fellowship Y en ese tiempo hubo algunas personas en la confraternidad that thought God was doing this and was limiting him, and it was a judgment. que decían que Dios era el que estaba haciendo esto y que era un juicio de parte de Dios y que Dios lo estaba juzgando y que por eso lo estaba limitando a permanecer allí. And there were many people that did not understand. Muchas personas no entendieron. Where is the blessing of God if he's now restricted and cannot travel? ¿Dónde está la bendición de Dios si ahora él está restringido a quedarse allí y ya no puede viajar? But here is the thing. Pero While he was sitting there taking care of his wife, mientras él estaba allí, teniendo que estar sentado, cuidando de su esposa, he began to write his messages down and put them in book form. comenzó a escribir sus mensajes y a ponerlos en libros. Up until this point, he had not written any books. Hasta ese momento él no había escrito ni un solo libro, He was spending too much time traveling and preaching all over the world. porque todo el tiempo se la pasaba viajando y predicando por todo el mundo. And maybe he would be able to go to Singapore and minister to 2,000 or 3,000 people. Tal vez él podía ir a Singapur y ministrar a 2,000, 3,000 personas. And maybe he would be able to go to China and minister to many thousands of people. Tal vez ir a China y ministrar a varios miles de personas. But when the Lord restricted him, Pero cuando el Señor lo restringió y le puso límites and he was limited and he could not leave and he had to take care of his wife, y ya no pudo viajar y se tuvo que quedar allí cuidando a su esposa, he began writing books. comenzó a escribir libros. And from that point on, he wrote over 60 books. Y desde ese momento él escribió más de 60 libros. And those books are in over 40 languages. Y esos libros hoy están traducidos a más de 40 idiomas. And those books are in probably 75 to 100 different nations now. Y hoy esos libros están más o menos en 75 o 100 países. Just like the Apostle Paul said, Igual que como dijo el apóstol Pablo. here I am, I'm suffering trouble as an evildoer. I'm locked up. Aquí estoy sufriendo penalidades y estoy prisionero. But the word of God is not bound. Pero la palabra de Dios no está presa. It actually causes ministry to multiply, De hecho, esto hace que el ministerio se multiplique. as it did with Pastor Bailey. Lo mismo que sucedió con el pastor Bailey. So sometimes in the natural, it looks like we're being restricted. Así que a veces en lo natural, aparentemente como que estamos Now, restringidos. maybe some of you have been restricted for a time. Tal vez algunos de ustedes han estado restringidos por un tiempo. And maybe you have not started writing dozens of books while you were restricted. Tal vez no han estado escribiendo docenas de libros mientras están ahí restringidos. Maybe the Lord did not give you that calling. Tal vez el Señor no les ha dado ese llamado. But we have known people that have been restricted geographically, Pero hemos conocido personas que tienen restricciones geográficas. and the Lord opened up a ministry of prayer, Y entonces el Señor abre para ellos un ministerio de oración. where in the spirit of prayer they could travel all over the world. Y en el ministerio de oración ellos pueden viajar por todo el mundo. And they could do it for free. Y gratis, They didn't have to buy any plane tickets. porque no tienen que comprar ningún boleto de avión. And they could travel all over the world in the spirit and minister. Y pueden viajar por todo el mundo en el Espíritu ministrando a través de su oración. And their prayers are very effectual. Y esas oraciones son muy eficaces. The thing we need to learn Lo que debemos aprender is that the way things look in the natural are not necessarily the way they are in the spirit. es Amen? que a veces no necesariamente como se ven las cosas en lo natural es como en realidad son en lo espiritual. Amén. So let's remember 2 Timothy chapter 2 and verse 9. Así que recordemos siempre 2 de Timoteo 2:9. That verse is meant to give us encouragement. Ese versículo nos debe animar. If at some point in the future we feel like we are restricted, Si en algún momento en el futuro sentimos que estamos restringidos, we need to remember that the word of God is not bound. debemos recordar que la palabra de Dios no está presa. Back to Ephesians chapter 3. Regresando a Efesios 3, In verses 2 through 6, de los versículos 2 al 6, the Apostle Paul is talking about his calling upon him to reveal mysteries that have now are being made known. el apóstol Pablo está hablando de su ministerio, de revelar misterios que han estado escondidos. Why don't you read verses 2 through 6 if you would? Vamos a leer desde el 2 hasta el 6. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender
cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, profetas, por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amen. Yes. He had a calling upon his life, Él tenía un llamado en su vida, a very specific calling. un llamado específico. Not everybody is called to be the Apostle Paul. No todos son llamados a ser el apóstol Pablo. In fact, if I thinking of this correctly, only one person was ever called to be the Apostle Paul. De hecho, si mi memoria no está mal, solo una persona fue llamada para el llamado al apóstol Pablo. And each one of us have a call upon our lives, and it's peculiar for us individually. Y cada uno de nosotros tiene un llamado que es específico y es particular para nosotros. God has a purpose for each and every one of us that no one else is to fulfill. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y nadie más puede cumplirlo sino nosotros. Now, the Apostle Paul's obviously was a very special ministry. Obviamente, el ministerio del apóstol Pablo era un ministerio muy especial. God was pouring his grace on him for a particular purpose. Dios estaba derramando su gracia sobre Pablo por una razón, And it was to open up the mysteries of the new covenant. y era para abrir el misterio del nuevo pacto. The word mystery has this thought, La palabra misterio tiene esta idea, that the meaning has been hid for a time, but now it is open. que el significado ha estado escondido por un tiempo, pero ahora ya se puede ver, ha sido descubierto. Let's look at Romans chapter 16, verses 25 and 26. Vamos a Romanos 16, del 25 al 26. Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began, but now is made manifest by the scriptures, the prophets, according to the commandments of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. Y al que puede conformarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. So this revelation has been hidden, this mystery has been hidden, and now it's being revealed. Este misterio ha estado escondido, pero ahora estaba siendo revelado. And the purpose is this, Y el propósito for the obedience of the faith. es para la obediencia a la fe. If you have a piece of paper out, I'm going to ask you to draw a little triangle. Si tienen un pedacito de papel o ahí en sus notas, quisiera que dibujen un triángulo. At the top of the triangle, you might write the word obedience. Y en la parte de arriba del triángulo pueden escribir la palabra obediencia. On the lower right-hand side, you might write hearing. Y a la esquina de abajo, del lado derecho, pueden escribir la palabra escuchar Or revelation. o la palabra revelación. On the lower left-hand side, you might write faith. Y del lado izquierdo, de la punta izquierda de abajo, pueden escribir la palabra fe. And I'm going to show you how one flows to the other. Y voy a mostrarles cómo una fluye hacia la otra. How do we get from obedience to hearing and ¿Cómo? have revelation? ¿Cómo pasamos de la obediencia a escuchar para tener revelación? So at the top of our triangle, we have obedience. Así que en la parte de arriba de nuestro triángulo tenemos obediencia. And down here, we have hearing or revelation. Del lado derecho tenemos escuchar o revelación. A scripture that might connect the two La escritura que puede conectarse is John chapter 14, verses 21 and 23. es Juan 14, 21 al 23. Let's turn to those verses. Vamos allí. John chapter 14, verses 21 and 23. Juan 14, 21 al 23. We're seeing how obedience can lead to revelation. Estamos viendo aquí cómo la obediencia nos puede llevar a la revelación.
Verse 21. Versículo 21. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and I will manifest myself to him. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. I will openly show myself to him. Me mostraré abiertamente a él. He's going to start speaking and giving revelation. Él va a comenzar a hablar y a dar revelación. Verse 23. Versículo 23. If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come in unto him, and we will make our abode with him. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. So, obedience leads to revelation. Así que la obediencia nos lleva a recibir revelación. As we obey him, Cuando obedecemos, he comes and makes his abode with us, and he openly shows himself to us and speaks things to us. Él viene y nos muestra cosas y nos habla. So that causes us to hear God. Y eso hace que podamos escuchar a Dios. A key to hearing God Una clave para escuchar a Dios is obeying what he has already showed you. es obedecer lo que ya nos ha mostrado. And a surefire way of stopping that revelation Y una manera segura de que ya no vamos a recibir ninguna revelación is to ignore what he has already shown you. es ignorar lo que ya nos mostró. Why would he show you more if you're not obeying what he has already shown you? ¿Para qué te va a mostrar más cosas si no has obedecido lo que ya te mostró? How do we get from hearing now to faith? Ahora, ¿cómo pasamos de escuchar a la fe? We have obedience on the top. We can see how that leads to hearing. Tenemos la obediencia arriba y vemos cómo la obediencia nos lleva a escuchar. What is the passage in Romans that tells us that if we hear God, he gives us faith? ¿Cuál es el pasaje en Romanos que dice que si escuchamos a Dios, entonces Él nos va a dar fe? Romanos 10:17, very good. 10:17, Romanos 10:17, muy bien. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Now, if we hear God speak, Ahora, si escuchamos We que mu- Dios nos habla, we must respond and we must believe what he is saying. debemos responder y creer lo que nos está diciendo. Because God speaks to some people and they pay no attention. Porque Dios le habla a algunas personas, pero las personas no le ponen That atención. does not cause faith to grow in our hearts. Y eso no va a hacer que la fe crezca en nuestro But if corazón. we believe what he says, Pero si creemos lo que Él he dice, starts pouring faith into our hearts. Él comienza a derramar la fe en nuestro corazón. So, hearing and having revelation and believing it leads to faith. Así que escuchar, recibir revelación y creerla nos va a llevar a recibir fe. Now, what we want to see is that faith, Ahora, lo que queremos ver es que la fe, if exercised, si se ejercita la fe, leads to further obedience. nos lleva a que seamos más obedientes. Hebrews chapter 11 and verse 6. Hebreos 11:6. Without faith, it is impossible to please him. Sin fe es imposible agradar a Dios. And so we can infer that with faith, it is possible to please him. Así que podemos inferir aquí que con fe sí es posible obedecer a Dios. If we have faith moving and growing in our hearts, we're going to do the will of God. Si tenemos fe moviéndose y creciendo en nuestro corazón, vamos a poder obedecer a Dios. And what does that obedience do for us? ¿Y qué es lo que la obediencia hace por nosotros? It brings further revelation. Nos da más revelación. And what does that further revelation do? ¿Y qué hace esa revelación mayor en nosotros? It brings greater faith. Pues nos da más fe. And what does that faith do? It gives us greater obedience. ¿Y qué es lo que hace esa fe en nosotros? Pues nos hace que seamos más obedientes. So in Romans chapter 16, Así que en Romanos 16, verses 25 and 26, versículos 25 y he was 26, talking about the revelation of the mystery. él está hablando de la revelación del misterio. And that revelation is made known for a particular purpose, Y esa revelación se nos da a conocer con un propósito, for the obedience of faith. para la obediencia a la fe.
Now in Romans chapter 16, Ahora en Romanos 16 it says that it's made known to all nations. dice que esto ha sido manifestado a todas las naciones. Really, a better way of saying it might be this, Y una mejor manera de decirlo is that revelation is made available to all nations. sería que esa revelación está disponible para todas las naciones, But all do not understand it. pero no todos lo entienden. Part of the definition of a mystery Parte de la definición de un misterio is something that has been hid and now it's revealed. es algo que ha estado escondido, pero que ahora es revelado. Another part of the definition of a mystery, Y una otra parte de la definición de misterio it's something that is revealed to some and it's hidden to others. es algo que le es revelado a algunos, pero que para otros está escondido. Amen. Let's look in Colossians chapter 1, verses 26 and 27. Vamos a Colosenses 1. Again, he's talking about the mystery. Aquí está hablando del misterio. Verses 26 and 27. Even the mystery which hath been hid from the ages, from generations, is now made manifest to the saints. Versículos 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. So it's made available to the nations, but it's revealed specifically to the saints. Está disponible para todas las naciones, pero es manifestado solamente a sus santos. To whom God would make known the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo es en vosotros la esperanza de gloria. Ephesians chapter 3, verse 6. Efesios 3:6. Gentiles are being made fellow heirs and partakers of the promise of Los Christ. gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes en Cristo Jesús. Last evening we read 3 different verses in Galatians. We won't look at them, but I'll give you the reference again. Anoche leímos 3 versículos del libro de Gálatas, no los vamos a volver a leer, pero sí les voy a dar la referencia. Galatians 3:16 Gálatas 3:16 and verse 26 and verse 29. y 26 y 29. And that was the idea that we are now children of Abraham. La idea allí es que ahora nosotros somos hijos de Abraham. Ephesians chapter 3, verse 7. Efesios 3:7. Whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God given to me by the effectual working of his power. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha dado según la operación de su poder. One thing we haven't talked much about yet is his power. Algo de lo que no hemos hablado mucho todavía es acerca de el poder de Dios. When we consider giving ourselves to the Lord, Cuando pensamos en entregarnos al Señor, you know, he's much wiser than we are, isn't he? saben, Él es mucho más sabio que nosotros, ¿verdad que sí? Much, much wiser. Mucho, mucho más sabio. He knows what's around the bend and we do not. Él sabe qué hay a la vuelta de la esquina, nosotros no sabemos. He knows what tomorrow holds and we do not. Él sabe qué va a pasar mañana, nosotros no. He can see into the future, we cannot. Él puede ver el futuro, nosotros no. And so he is all-knowing. That's a good reason to give our lives to him. Así que Él es omnisciente y creo que esa es una buena razón para entregar nuestra vida a Él. But also, Pero God is love. también Dios es amor. He not only sees the future, but he has our best interests in mind. Él no solo ve el futuro, Él también tiene en su cabeza, en su mente, lo mejor para nosotros. He wants the absolute best for us. Él quiere lo mejor de lo mejor para nosotros. Okay, so not only is he all-knowing, Así que Él no solamente es omnisciente, que todo lo sabe, and not only does he love us with an unimaginable love, y no solamente nos ama con un amor que ni siquiera podemos imaginar, but he also has all power. sino que también Él es todopoderoso. He has the power to bring those things to pass. Él tiene el poder para hacer que las cosas se cumplan. See, if he was all-knowing and all-loving, ¿Saben? Si Él lo supiese todo
But y Él no- nos amara muchísimo, but he didn't have the power to bring it to pass, what good would that knowledge be and what good would that love be? pero no tuviese el poder para que se cumpla, ¿de qué serviría que supiese lo que va a pasar y que nos amara mucho? So if we can share this with other people, Así que si podemos compartir esto con otras personas, one of the reasons we can entrust our lives to him una de las razones por las cuales podemos confiarle nuestra vida a Dios is because he is much wiser than we are. es porque Él es mucho más sabio que nosotros. And he loves us far more than we can even love ourselves. Y Él nos ama mucho más de lo que nosotros nos podemos amar a nosotros mismos. And he is all powerful. Y Él es todopoderoso. I don't know about you, but that's the kind of person I want to put my life in their hands. Yo no sé ustedes, pero en una persona así yo quiero poner mi vida en sus manos. Amen. Isn't it foolish not to follow God? ¿No es algo tonto, insensato no seguir a Dios? You know, in the Psalms where it says the fool has said in his heart, there is no God. ¿Saben en los Salmos donde dice que el insensato ha dicho en su corazón no hay Dios? And I believe the Apostle Paul repeats that in Romans chapter 3. Y yo creo que en Romanos 3 Pablo lo repite. In the original Greek, or In- the original Hebrew in the Psalms, En el hebreo original, en los Salmos, when it says the fool has said in his heart, there is no God, donde dice el necio ha dicho en su corazón no hay Dios, there is not in the original. el hay no está en el original. See, really, it's not the fool who has said in his heart, there is no God. Porque en realidad no es el necio el que ha dicho en su corazón que no hay Dios. The way it should be read is this. La forma en que lo deberíamos leer es la siguiente. The fool has said in his heart, El necio, el insensato ha dicho en su corazón, no, God. Dios no, o no Dios. La palabra hay no está. That's the fool. Ese es el necio, el insensato. Not the one that just ignores his existence, but one that knows he exists but says no to him. No el que ignora la existencia de Dios, sino el que sabe que hay un Dios, pero que le dice a Dios, no Dios. And that's from the original language. Y eso está escrito en el lenguaje original. God is all powerful, Dios es todopoderoso. and he made the Apostle Paul a minister. Y Él hizo al apóstol Pablo un ministro. He made him a servant. Lo hizo un siervo. He made him a slave Lo hizo un esclavo to the will of God, a la voluntad de Dios, according to the gift of the grace of God. conforme al don de la gracia de Dios. And it's backed up with his mighty power. Y esto está respaldado con todo el poder de Dios. You know, when the Apostle Paul was preaching or when he was writing to a church, Cuando el apóstol Pablo estaba predicando o cuando le escribía a alguna iglesia, you know, he may have had a great burden to relay some truth to these people. puede ser que él haya tenido una gran carga para mostrarles y entregarles verdades a estas personas. You know, when I'm teaching a class, I want to make these things known to the students. Cuando yo estoy enseñando una clase, yo quiero darles a conocer a los estudiantes todo. And when you teach classes or you preach, Y cuando ustedes enseñan o cuando predican, you want them to understand the truth. ustedes quieren que a los que les están enseñando entiendan la verdad. And we must rely on the power and the anointing of God. Y debemos confiar en el poder y en la unción de Dios. See, we can say things in a very nice way, Porque podemos decir las cosas de una forma muy bonita. and we can use all the fancy words, Y podemos usar todas esas palabras elegantes. and we can list 10 different points that they need to remember. Y podemos hacer la lista de las 10 cosas que necesitan recordar. But if our preaching or teaching is not with the power of God, it's fruitless. Pero si nuestra enseñanza, nuestra prédica no está respaldado por el poder de Dios, es infructífera. He was made a minister, and it was backed up with God's power. Él fue hecho un ministro, pero estaba respaldado por el poder de Dios. I know one thing that Pastor Karam has always taught me.
Una de las cosas que el pastor Karam siempre me ha enseñado, Whether we're teaching a class or whether we're preaching or whether we're ministering to someone one-on-one, ya sea que estemos enseñando una clase, que estemos predicando o que estemos aconsejando uno a uno, that we don't rely on yesterday's grace. que nunca debemos confiar en la gracia de ayer. We need fresh grace for today. Necesitamos una gracia nueva y fresca para hoy. Remember how the children of Israel gathered the manna for 6 days? ¿Recuerdan cómo los hijos de Israel tenían que reunir el maná durante 6 días? And only on the 6th day could they gather enough for 2 days. Y solo en el 6º día podían juntar maná que les alcanzara para 2 días, So they wouldn't have to gather on the Sabbath. para no tener que juntar maná en el día de reposo. But if on day 2 or day 3 they tried to gather a whole week's worth, it went rotten on them. Pero si en el día 2 o en el día 3 ellos trataban de acumular maná para toda la semana, se les podría. What was good for yesterday is not good enough for today. Lo que fue bueno ayer no es suficientemente bueno hoy. And that's true with God's word to us. Esto se aplica a la palabra de Dios para nosotros. That may be true with revelation. It certainly is true with grace. We need grace for today. Puede ser cierto también respecto a la revelación de Dios y definitivamente es así con la gracia de Dios. Let's turn to Romans chapter 12. Vamos ahora a Romanos 12. It's okay. It's fine, yeah. Romans chapter 12. Romanos 12, Let's start with verse 3. versículo 3. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Now here he's putting in the word faith, but you might also put in the word grace. Aquí él está poniendo la palabra fe, pero también podemos poner la palabra gracia. God has dealt to every man a measure of faith. Dios le ha dado a cada uno una medida de gracia. He also gives us a measure of grace. También nos da una medida de fe. I think we mentioned in a prior class that word measure is the Greek word metron, where we get the word meter. Creo que ya mencionamos en una clase anterior que esa palabra medida viene de la palabra metros del griego. When it says, according as God has dealt to every man, donde dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. The Greek word is merizo. La palabra griega es merizo. I don't have the number, I'm sorry. Okay. No tenemos el número, pero la palabra es merizo. When he has dealt to every man a measure of faith, dice que le ha dado a cada uno una medida de fe. the Greek word merizo means this: La palabra merizo significa to make a difference by dealing out different amounts to each person. hacer una diferencia, darle a cada persona una cantidad distinta. In other words, everyone does not get the same measure. En otras palabras, no todos reciben la misma medida, la misma cantidad. God in his wisdom gives different measures for different people depending on their callings. Porque Dios en su sabiduría le da diferentes medidas a las diferentes personas conforme al llamado de cada quien. And also depending on the fact that he has foreknowledge and he knows what we're going to do with it. Y también dependiendo del hecho de que Dios tiene un conocimiento previo de las cosas y Él sabe qué es lo que cada quien va a hacer con lo que Dios le dé. If he knows we are not going to use it properly, he may withhold it from us. Porque si Dios sabe que no lo vamos a usar apropiadamente, puede ser que Él lo retenga y no nos lo dé. Because he knows this: Porque Él sabe to whom much is given, much will be required. que al que mucho se le dé, mucho le va a ser requerido. And so if he knows someone is not going to use it and he gives them a lot, much is required of them. Así que si Dios sabe que se le va a dar mucho y que por lo tanto se le va a requerir mucho, entonces Él lo piensa antes de darlo. Everybody understand that? ¿Entienden? Okay, let's read on. Continuemos leyendo.
Verse 4. Versículo 4. For as we have many members in the body, and all members have not the same office, so we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Now this is a theme that we have seen in the book of Ephesians, that we are his body. Este es un tema que hemos visto en el libro de Efesios, que somos su cuerpo. But Christ only has one body. Pero Cristo solo tiene un cuerpo, There are many members, but there's only one body. con muchos miembros, pero el cuerpo es solo uno. So in the Spirit, Así que en el Espíritu, because we are his body, we are all joined together. por cuanto somos su cuerpo, estamos todos unidos. And what affects one also affects the other. Y lo que le afecta a uno, a una persona, también le afecta a la otra. If a carpenter is putting nails in a board, Si está el carpintero clavando clavos en la tabla and he misses the nail and he hits his thumb, y no le da el clavo sino a su dedo gordo, does that affect the whole body or just the thumb? ¿será que esto le afecta a todo el cuerpo o solo a su dedo gordo? It affects the whole body, doesn't it? Le afecta a todo el cuerpo. ¡Auch! And so what touches one part of the body affects the rest of the body. Así que cualquier cosa que toca una parte del cuerpo afecta a todo el resto del cuerpo. One of the things that the Apostle Paul is going to get to in Ephesians this evening Y una de las cosas a las que Pablo va a llegar en el libro de Efesios esta noche is that we each individually have a call es que cada uno en lo individual tiene una llamada. to do what we can by God's grace Hacer lo que podamos hacer por la gracia de Dios to edify the body. para edificar el cuerpo. And that is not limited to only the pastors. Y esto no está limitado solamente a los pastores, But each one of us have a call to edify the body, because what we're doing is we're blessing ourselves. cada uno de nosotros tiene un llamado para edificar el cuerpo. What affects one affects the other. Lo que le afecta a una persona le afecta a otros también. There was a new pastor in town, En mi ciudad había un pastor nuevo. and he wanted to become familiar with the town. Él quería familiarizarse con el pueblo, And so he went to the church board, así que fue a con la junta de la iglesia and he says, "Why don't you give me a tour around town and show me the competition?" y les dice, ¿por qué no me dan un tour por el pueblo y me muestran quiénes son la competencia? And so someone in the board took him for a ride. Así que alguien de la junta lo llevó, He pulled up in front of a bar, se estacionó enfrente de un bar and then he pulled up in front of an adult bookstore, y luego se pasó por una tienda donde vendían libros para adultos then he pulled up in front of a casino, y luego pasaron frente a un casino and the new pastor said, "I thought you were going to take me and show me the other churches." y el nuevo pastor le dijo, yo pensé que usted me iba a llevar a mostrarme las iglesias que hay en el pueblo. The elder said, "You wanted to see the competition. Y el anciano le dijo, no, usted quería ver la competencia, The churches are on the same team as we are." porque todas las iglesias estamos en el mismo equipo. Amen? Amén. And we need to build each other up. Así que necesitamos edificarnos unos a otros And we need to encourage each other. y animarnos unos a otros. Amen. Amén. Let's read on in Romans chapter 12. Sigamos en Romanos 12, Verse 6. versículo 6. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy, according to the proportion of faith. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, únase conforme a la medida de la fe. Úsese conforme a la medida de la fe, perdón. See, in this sentence, he is almost acquainting faith with grace.
En esta oración, él está relacionando la fe con la gracia. We receive gifts and we receive different amounts of grace. Recibimos dones y recibimos diferentes cantidades de gracia. And so let us prophesy according to the proportion of the faith that we've received. Entonces, profeticemos conforme a la medida de fe que hemos recibido. Verse 7, Versículo 7. or ministry, let us wait on our ministry. Or he that teacheth on teaching. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Or he that exhorteth on exhortation, but he that giveth let him do with but he that giveth that exhortation, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil, and cleave to that which is good. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Be kindly affectioned one to another with brotherly love and honor, preferring one another. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. And that is a constant theme of the Apostle Paul, regardless of what epistle we're looking at. Y este es un tema constante en el apóstol Pablo, sin importar la carta, o sea, las personas a quienes él les escribiera, That we actually prefer others before ourselves. que debemos preferir a los demás antes que a nosotros. We're more concerned in meeting their need than meeting our own needs. Estar más preocupados en suplir las necesidades de otros que en suplir las nuestras. We must be willing, as followers of Christ, Debemos estar dispuestos como seguidores de Cristo, to be willing to be inconvenienced for the sake of others. estar dispuestos a que seamos incomodados por el bienestar de otros. Back to Ephesians chapter 3. De regreso a Efesios 3. Verse 8. Versículo 8. Look at what the Apostle Paul says of himself. Miren lo que Pablo dice de sí mismo. Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Last night I was trying to point out how many times the Apostle Paul referred to the word riches in Ephesians. Anoche estaba tratando de mostrar cuántas veces el apóstol Pablo se refiere en la carta a los Efesios habla acerca de las riquezas. Remember, in a sense, he was comparing the riches of Christ with the meager riches of Ephesus. Recuerden que él estaba en cierto sentido comparando todas las riquezas de Cristo con las inferiores riquezas de Éfeso. Jesus has the true riches. Amen? Porque Jesús tiene las verdaderas riquezas. Amén. I want to look at the comments, the different places where the Apostle Paul says something about himself. Y quisiera ver algunos versículos, diferentes versículos en los que Pablo dice algo acerca de él mismo. In about 58 AD, Más o menos en el año 58, while he was at Ephesus, mientras estaba en Éfeso, he wrote an epistle. él escribió una epístola. What epistle did he write from Ephesus? ¿Cuál fue la epístola que escribió desde Éfeso? No? 1 Corinthians. Primera de Corintios. Keep following that chart. Sigan en la cronología que les di, ahí la deben tener a la mano para poder revisar. He wrote 1 Corinthians while at Ephesus, Reescribió Primera de Corintios mientras estaba en Éfeso. 2 Corinthians while he was in Macedonia, probably Philippi, Segunda de Corintios mientras estaba en Macedonia, probablemente en Filipos. After he got to Corinth, that's when he wrote Galatians. Y después de llegar a Corinto fue que escribió Gálatas. So let's turn to 1 Corinthians chapter 15. Así que vamos a Primera de Corintios 15. I'm going to tie this together with Ephesians chapter 3 and verse 8. Voy a amarrar todo esto con Efesios 3:8. So in 58 AD approximately, Así que en el año 58 aproximadamente,
while he was during his 3 years in Ephesus, durante estos 3 años que él estuvo en Éfeso, he wrote to the Corinthians, le escribió a los Corintios, and this is what he said about himself. y esto fue lo que dijo de sí mismo. In verse 9, Versículo 9. for I am the least of the apostles, Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. and it's not meet that I should be called an apostle because I persecuted the church of God. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. But it's by the grace of God I am what I am. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. I think it was D.L. Moody Creo que fue D.L. Moody in the 1800s en los 1800. was walking on a street in Chicago, Él estaba caminando por una calle en Chicago and he came upon a drunkard laying in the ditch. y se encontró con un borracho que estaba allí tirado en una zanja. And he said this to the person walking with him. Y el señor Moody iba caminando con otra persona y le dijo a esta otra persona: There is D.L. Moody except by the grace of God. allí está D.L. Moody. Si no fuese por la gracia de Dios, allí estaría. He realized he was capable of the same thing, but God's grace had kept him. Él se dio cuenta de que él podría estar en la misma situación que ese borracho, pero que había sido la gracia de Dios la que lo había sostenido. Pastor Bailey, in the last couple years of his life, El pastor Bailey en los últimos 2 años de su vida referred back to the 1970s when he worked with a different mission organization. habló de la época de 1970 cuando él estaba trabajando con A different mission organization. una misión distinta, And he was not the head of the organization con una himself. organización misionera distinta. Él no era la cabeza o el dirigente de la misión. And he considered the head of that organization much more worthy than he was himself. Y él consideraba que la persona a cargo de esta organización misionera era mucho mejor y más digna que lo que él era. But you know, in the latter years of his life, Pero al final de su vida, that head of that mission organization made some very poor choices. el jefe de esta organización misionera tomó unas decisiones, muy malas decisiones. And he marred his inheritance. He marred his eternity. Y él manchó su eternidad And y Pastor su Bailey, herencia. Perdón. I'm sorry. And Pastor Bailey said he was much more worthy than I. Y el pastor Bailey había dicho, él es más digno de lo que yo soy. And it was only by God's grace that God kept him. Y que había sido solo la gracia de Dios la que le había guardado al pastor Bailey. So in 1 Corinthians 15:9, Así que en 1 Corintios 15:9, he considers himself the least of the apostles. él se considera el más pequeño de los apóstoles. Well, 5 years later, he writes the epistle to the Ephesians. Y 5 años después escribe la epístola a los Efesios. And we just read this in Ephesians chapter 3 and verse 8. Y lo acabamos de leer en Efesios 3:8. Now he is not just the least of the apostles, Ahora ya no solo es el más pequeño de los apóstoles, but he considers himself less than the least of all saints. sino que se considera menos que el más pequeño de todos los santos. He considers himself less worthy than he did 5 years prior. Se considera menos digno de lo que se consideraba 5 años antes. God was working a greater humility in his life. Dios estaba obrando una mayor humildad en su vida. So about 5 years has passed. 5 is the number of gracia. Habían pasado más o menos 5 años y el 5 es el número de la gracia. Now, about 5 years after that, Ahora, más o menos 5 años después, in 67 AD, en el año 67, he wrote 1 Timothy. escribió Primera de Timoteo. Let's see what he says in 1 Timothy chapter 1. Veamos qué dice en Primera Timoteo 1, In verse 15, versículo 15. this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Now, the way many people would picture this in the church today, Ahora, la forma en que muchas personas se imaginan esto en la iglesia hoy. yes, when I first get saved, I'm the worst sinner. Sí, cuando yo recién me convertí, pues el peor de los pecadores.
But after I've grown a little bit, now maybe I'm just the least of all the apostles. Pero ahora que ya he crecido y madurado, tal vez soy el más pequeño de los apóstoles. And then maybe a year before they pass away, they'd say, I'm one of the greatest apostles. Y tal vez un año antes de que partan con el Señor digan, soy el mayor de los apóstoles. Oh, they may not say it out loud, but they think about it in their head. Tal vez no lo dicen en recio, pero lo tienen ahí en sus pensamientos, en su cabeza. Look at the following I have. I must be muy importante. Miren, todos los que me siguen, debo ser muy importante. But the Apostle Paul didn't do that. Pero el apóstol Pablo no hizo eso. At one point he said, I'm the least of the apostles. En un momento él dijo, soy el más pequeño de los apóstoles. 5 years later he says, no, I'm less than the least of all saints. Y 5 años después dice, no, yo soy menor que el más pequeño de todos los santos. And 5 years later he says, I'm the chiefest of sinners. Y 5 años después dice, soy el mayor pecador. Remember we quoted the other day from John chapter 3 and verse 30? ¿Recuerdan que ayer citamos John 3:30? Juan 3:30? Where John the Baptist said, he must increase and I must constantly decrease. Cuando Juan el Bautista dijo, él debe crecer y yo constantemente debo menguar. The older we get in the Lord, Mientras más envejecemos en el Señor, the more we grow in the Lord, mientras más crecemos en el Señor, we should have a greater and greater humility. deberíamos tener más y más humildad. And it's not just a pretense. Y esto no es solo de mentiras, solo por fuera, But it really should be our assessment of ourselves. sino que en realidad debería ser la forma en que nosotros nos consideramos. Oh God, the only reason I can do what I do is by your grace. Dios, la única razón por la cual yo puedo hacer lo que hago es por tu gracia. The only reason I am what I am is by your grace. Y la única razón de que yo soy lo que soy es por tu gracia. What was the Apostle Paul's first name? ¿Cuál fue el primer nombre del apóstol Pablo? He's called Saul of Tarsus, right? Saulo de Tarso, ¿verdad? He was from the tribe of Benjamin. Él era de la tribu de Benjamín. King Saul was from the tribe of Benjamin. Y el rey Saúl también era de la tribu de Benjamín. Solo un paréntesis. Saúl y Saulo en inglés se dice igual. And Saul of Tarsus was undoubtedly named after King Saul. Y Saulo de Tarso, indudablemente, le pusieron su nombre por el rey Saúl. The name Saul El nombre Saúl o Saulo means sought after. significa alguien a quien se busca, alguien que es buscado por otros. Do you remember how Samuel went and sought after Saul? ¿Recuerdan cuando Samuel fue a buscar a Saúl? At the direction of the Lord. Que el Señor lo mandó a buscar a Saúl. Samuel kept saying, don't ask for a king. Samuel constantemente les decía al pueblo, no pidan un rey. And Israel kept saying, give us a king like all the other nations. Pero Israel constantemente le decía, danos un rey, así como todas las demás naciones tienen rey. The nation themselves sought after Saul. La nación buscó a Saúl. So Saul means sought after. Así que Saúl significa aquel que es buscado. What does the name Paul mean? ¿Y qué significa el nombre Pablo? Little. He went from being sought after Significa to being little in his own eyes. pequeño. Y Pablo hizo esta transición de ser aquel que es buscado y se convirtió en aquel que es pequeño. Do you remember in 1 Samuel chapter 15 ¿Recuerdan en 1 Samuel 15? when Saul went ahead and killed all the Amalekites, but he kept the king and he kept their cattle? Cuando Saúl va y mata a todos los amalecitas, pero le guarda la vida, no mata al rey ni mata a todo el ganado. When the Lord had told him to destroy them all, Y Dios le había dicho que debía destruirlo toditito. and the Lord had to say to him, to obey is better than sacrifice. Y que el Señor le tuvo que decir a él, la obediencia es mejor que los sacrificios. In verse 17 of that chapter, En el versículo 17 de ese capítulo, Samuel has to speak for the Lord and says this to Saul. Samuel tiene que hablar de parte de Dios y le dice a Saúl, When you were little in your own eyes, I lifted you up. aunque eras pequeño en tus propios ojos, yo te levanté. But Saul went from being little in his own eyes
to thinking he was great. Pero Saúl lo que pasó es que él pasó de ser pequeño a ser grande a sus propios ojos. And so he had to be brought down. Así que tuvo que ser traído abajo. Scripture says, he that exalts himself will be brought down. Porque la Escritura dice, aquel que se exalta será rebajado. But the Apostle Paul went from being sought after to being made little. Pero el apóstol Pablo él pasó de ser aquel que es buscado a ser alguien pequeño. He went through that progression of being less than the least of the apostles to being the chiefest of sinners. Él pasó por ese proceso de ser el menor, el más pequeño de los apóstoles, a ser el peor de los pecadores. And Scripture also says, if you humble yourself, he will exalt you in due time. Y la Escritura también nos dice que si nos humillamos a su debido tiempo, el Señor nos va a exaltar. And so the admonition to all of us is this. Así que la advertencia para todos nosotros Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God. es humillaos, por lo tanto, bajo la mano poderosa de Dios. None of us should ever think that we are irreplaceable. Ninguno de nosotros jamás debe pensar que es irreemplazable. There's a famous television evangelist, Hay un evangelista muy famoso de la televisión, more famous 30 years ago than now, era más famoso hace 30 años que ahora, but he was caught in great sin. pero a él lo atraparon en un gran pecado. And so his church wanted to discipline him and remove him from his ministry for at least a year. Así que los de su iglesia querían disciplinarlo y quitarlo de todo su ministerio durante por lo menos un año. Instead of listening to the leadership of the church that he belonged to, Y en vez de escuchar al liderazgo de esta iglesia a la cual él pertenecía, he looked at his ministry él vio su ministerio and he said, "Oh, I can't leave. This is too important. It's too big. y les dijo, no, yo no me puedo ir, este ministerio es muy grande, es muy importante. I'm too important." Yo soy muy importante. And so he never submitted to the church's ministry Y entonces no se or to the church's discipline. sujetó a la disciplina que le impuso su iglesia. And so his ministry has been greatly devalued. Así que su ministerio ha perdido muchísimo valor. Not only that, No solo eso, but a little while later he fell again into the same sin. sino que tiempo después él volvió a caer en el mismo pecado. He could have changed his eternity by submitting to the leadership over him. Él pudo haber cambiado su eternidad si se hubiese sujetado y obedecido al liderazgo de su iglesia y a la disciplina que le pusieron. But he thought he was too important. Pero él pensó que él era muy importante como para eso. Let's take just a moment and stand up and stretch our legs. A ver, tomémonos nuestro momentito de levantarnos y estirar piernas. I don't even feel it except I see my pages blowing, but I don't even feel it. It's fine. I'm well insulated. Shall we sing a song and dance? Nos ponemos a cantar y a danzar. Okay, would you be seated, please? Bueno, pueden sentarse. Okay, another thing in chapter 3 and verse 8. Algo más en el capítulo 3, versículo 8. He's talking about the unsearchable riches. Está hablando de las inescrutables riquezas. Last night we read out of Matthew chapter 6, verses 19 and 20. Ayer leímos Mateo 6, 19 y 20, To lay up for ourselves treasures in heaven rather than treasures in this earth. donde dice que debemos hacernos tesoros en el cielo en vez de hacer acumular tesoros en la tierra. Proverbs chapter 23 and verse 23 says this: Proverbios 23, 23 dice, Buy the truth and sell it not. compra la verdad y no la vendas. How do we buy the truth? ¿Cómo compramos la verdad?
We learn to be inconvenienced for the sake of the truth. Aprendemos a ser incomodados a causa de la verdad. We go out of our way to come to sit in Bible school rather than sitting at home relaxing. Nos desviamos un poco y venimos al instituto bíblico a sentarnos, a escuchar y aprender en vez de irnos a la casa y relajarnos y acostarnos. I was talking to a gentleman last night that drives into the city 3 hours away to be here in the Bible school. Anoche estaba hablando con un hermano que él tiene que viajar 3 horas para venir al instituto bíblico y quedarse aquí escuchando el curso. That's paying a price for the truth. Eso es pagar un precio por la verdad. There was a time in my wife and I's life Hubo un momento en la vida de mi esposa y mía that due to my physical job, I had to live 50 miles from our church. que debido al trabajo que yo hacía vivíamos a 50 millas de nuestra iglesia. There was another church in the fellowship at that time that was only 10 miles away. Había otra iglesia que pertenecía a la confraternidad que estaba solo a 10 millas en esa época. And it was a good church, and we visited once in a while and fellowshiped with them, but our church home was in Ulysses, Pennsylvania. Y era una bonita iglesia, algunas veces fuimos a compartir y era agradable, pero nuestra iglesia a la cual pertenecíamos estaba en Ulises, en el pueblo de Ulises. So we determined to continue to drive twice a week 50 miles away to our church. Así que tomamos la decisión de que íbamos a seguir manejando 50 millas 2 veces a la semana para ir a nuestra iglesia. The Lord was very good to us and brought us through a season of poverty. El Señor fue muy bueno con nosotros y justamente ese tiempo fue un tiempo de pobreza. We had an old Volkswagen that was about 15 years old. Teníamos un Volkswagen Escarabajo que tenía como, como 15. 15 years old. Que tenía como 15 años. I paid $100 for it. Pagué $100 por el carrito. The key broke off in the ignition. La llave se le rompió y se quedó metida en el switch. So I stuck the key in the glove compartment. I didn't need it anymore. Así que mejor la guardé en la guantera, ya no la necesitaba. The part that started the car was inside. La parte que arrancaba el carro se había quedado adentro. So I just stick a screwdriver in and start the car. Así que solo le metía un desarmador y arrancaba el carro. The gas gauge was broke. We had no idea how much fuel we had. La aguja que marcaba la gasolina estaba rota, nunca sabíamos si teníamos gasolina o no. Now, we live in the northern part of the United States. Y nosotros vivimos al norte de los Estados Unidos. And at times it gets muy frío. Y a veces se pone muy frío. And this car had no heat. Y el carro no tenía calefacción. It would be like here in the hottest time and not having any air conditioning. Es como estar aquí o en el puerto sin aire acondicionado. Except here you can open up your windows maybe and get a little breeze. Pero aquí podemos bajar las ventanas y si vamos rápido nos entra un poquito de aire. When it's below 0 Fahrenheit, you don't open up your windows. Pero si uno está bajo cero, uno no abre la ventana. My wife used to have to get in a sleeping bag. Yo lo que hacía era meter a mi esposa en un sleeping bag, en una bolsa de dormir. It was a sleeping bag that was rated for 20 degrees below 0. Y era un sleeping bag especial para temperaturas muy bajas. So she would get all dressed for church. Así que ella se vestía muy bonita para ir a la iglesia. And then she'd have to pull on the sleeping bag. Y entonces después se metía en el sleeping. And she'd zip it up, Subía el pull the hood zipper over top, y se le tapaba hasta arriba. and I would pick her up. Entonces yo la cargaba. I was younger then, Era más joven en esa época. and I'd carry her out to the car and put her in the car. Me la llevaba al carro, la metía And we had a wood stove. y teníamos una estufa de leña And we had this piece of stone that's called a soapstone. y teníamos una piedra que se llama una piedra, tiene un nombre, una piedra. It's one of its characteristics is it holds heat for a long time. Y una de las características es que se mantiene caliente bastante tiempo. So I'd heat it up on top of the wood stove, Así que ponía la piedra encima de la estufa, and then I'd have to grab pot holders and take it off the wood stove, después agarraba los agarradores para cosas calientes y agarraba la piedra and I'd put it on the floor where my feet would be, y la ponía en el piso donde estaban mis pies so I could put my feet on it to keep my feet warm. para poner ahí mis pies y mantenerlos calientitos. And as we drove the car, Y mientras manejaba, by exhaling, we would cause frost to grow on the inside of the windshield. nuestro aliento hacía que se juntara hielo en el parabrisas. But I had a little handy ice scraper.
pero tenía una de esas cosas para quitar hielo. Now, in the wintertime in Pennsylvania, you normally use the ice scraper on the outside of the car. Y en el invierno en Pensilvania uno normalmente usa este instrumento para quitar el hielo de la parte de afuera del windshield. But I had the blessing of using it on the inside. Pero yo era bendecido, yo lo podía usar adentro del carro. So it looked like snow on my dashboard. Y había ahí nieve sobre el, ¿cómo se llama? La parte de adentro del carro. Estaba todo ahí, todo el hielito. I know this has nothing to do with Ephesians. Yo sé que esto no tiene nada que ver con Efesios, hermanos. Must have to do with Romans, I think. Yo creo que es más relacionado con Romanos. My wife took the car to the car wash once, Una vez mi esposa llevó el carro al car wash and she soaped it all up with a wand in y, the car wash. She was soaping the car with this wand. y entonces sprays agarró soap. la manguera y le llenó todo el carro de jabón encima. And then she tried to rinse all the soap off. Y luego cambió la manguera para quitarle todo el jabón con agua. But on the windshield, she kept seeing bubbles, and she kept spraying, and the bubbles wouldn't go away. Pero en el parabrisas ella veía que habían burbujas y por más que le echaba agua, las burbujas no se iban. Then she realized the high-pressure washer had put all the soap on the inside of the car. Y se dio cuenta que por la presión que tenía la manguera, todo el jabón se había ido adentro del carro. I guess I view that as buying the truth and selling it not. Yo creo que para mí eso era algo así como compra la verdad y no la vendas. We bought the truth rather than a new car. Compramos la verdad en vez de comprar un carro nuevo, We didn't have the money for a new car. porque no teníamos dinero para comprar un carro nuevo. We also had looked at Colossians chapter 3, verses 1 through 3, También ya vimos Colosenses 3, del 1 al 3, where the Apostle Paul encourages us, donde el apóstol Pablo nos anima. if you be risen with Christ, then seek those things which are above, where Christ sitteth at the right hand of God. Que si hemos resucitado con Cristo debemos buscar las cosas de arriba And set our affections on things above and not on things of this earth. y poner nuestra afecto en las cosas que están en el cielo y no lo que está en la tierra. Let's turn to Isaiah chapter 45. Vamos a Isaías 45. I don't think we've been in Isaiah yet, have we? No hemos ido a Isaías, ¿verdad? No, ok, vamos pues. Well, then it's time to get to Vamos a Isaiah. Isaías 45. Isaiah chapter 45. In verse 3, Versículo 3. this talks about particular treasures or riches that we need to obtain. Aquí nos habla de riquezas específicas, tesoros que debemos obtener. It says in verse 3, and I will give thee treasures of darkness. Dice en el versículo 10, y te daré los tesoros escondidos. En inglés dice los tesoros de la oscuridad. And hidden riches in secret places, Y tesoros muy guardados, that thou mayest know that I am the Lord which called thee by name, am God of Israel. para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Treasures of darkness. Tesoros escondidos. Those are treasures that we obtain spiritually Estos son los tesoros que obtenemos espirituales while passing through seasons of darkness in our life. mientras pasamos por estos tiempos de oscuridad en nuestra vida, Seasons of difficulties. tiempos de dificultad. Oftentimes, darkness in Scripture relates to confusion. A menudo en la escritura la oscuridad se relaciona con la confusión. It doesn't necessarily have to be a physical trial, No necesariamente tiene que ser una prueba física, though it may be, aunque puede ser. but it could be just a time where God doesn't seem to be speaking. Pero puede ser un tiempo en el que aparentemente Dios no nos está hablando. You know, if you're used to having communion with God and then He goes silent, Cuando uno está acostumbrado a tener comunión con Dios y luego viene Dios y hace silencio, that in a sense can be a real trial, en cierto sentido eso puede ser una gran prueba, especially if you have a need in your life. especialmente cuando uno tiene una necesidad. Job's trial lasted probably 11 to 12 months, La prueba de Job duró más o menos unos 11 o 12 meses. and one of the hardest things in the trial Y una de las dificultades más grandes de su
de su prueba, aside from losing all his children, aparte de perder a todos sus hijos, aside from having his body covered with sores, aparte de que todo su cuerpo estaba cubierto de llagas, aside from his wife misjudging him and saying, "Curse God and die," aparte de que su esposa lo malinterpreta y le dice maldice a Dios y muérete, aside from having his 3 friends misjudge him, aparte de que sus 3 amigos también lo malinterpretan telling him that he must have done something very, very wrong to receive this from God. y que le decían que él debía haber, definitivamente le había hecho algo muy, muy, muy malo para estar recibiendo esto de parte de Dios. On top of all that trial, Encima de todo esto que ya mencionamos, probably the most difficult thing was God was silent. probablemente lo más difícil fue que Dios guardó silencio. Chapter after chapter, Job is puzzled. He doesn't know why he's going through this, and God is not explaining Capítulo it. tras capítulo, Job está confundido porque él no entiende por qué Dios está haciendo lo que está haciendo y Dios no le habla. If God would have just appeared and given him a word of assurance like he did to the Apostle Paul many times, Si Dios se le hubiera aparecido y le hubiera dado una palabra para afirmarlo, así como Dios lo hizo con Pablo, if he would have had a promise to hold on to that could have carried him through. si él hubiese tenido una promesa a la cual aferrarse para poder pasar su prueba. But one place in Job's life he said this, Pero llegó un momento en la vida de Job en la que él dijo, "I never again will see good." nunca más voy a ver el bien. He cursed the day he was born. Él maldijo el día que había nacido. He wished God would slay him, Él deseaba que Dios lo matara, but he feared God too much to take his own life. pero tenía mucho temor de Dios como para quitarse la vida. But he received treasures of darkness. Pero él recibió estos tesoros escondidos o estos tesoros de la oscuridad. Finally, at the end of his trial, Finalmente, cuando su prueba terminó, he was given twice as much as what he had before. él recibió el doble de lo que tenía And he antes was given an eternal name y se le dio un nombre eterno. and set up as an example for us. Y él fue puesto como un ejemplo para todos nosotros. So treasures of darkness can be very, very important that we receive. Así que estos tesoros de la oscuridad es muy importante que nosotros los recibamos. But you only obtain those in dark places, in dark Ahora, times. esos tesoros solo los podemos obtener cuando está oscuro, cuando la situación es oscura. One of the most valuable gems is a diamond. Una de las piedras preciosas más valiosas es el diamante. Diamonds are mined way down in the darkness of the earth where they're under great pressure. Los diamantes se forman en lo profundo de la tierra donde hay mucha presión. But when they were brought out, they're one of the most valuable gems. Pero cuando alguien los saca, se vuelve una piedra preciosísima. Remember we quoted Ecclesiastes 11:3 the other night ¿Recuerdan que la otra noche citamos Eclesiastés 11:3? and said wherever a tree falls, that's where it lies? Donde dice en el lugar donde el árbol cayere, allí quedará. We cannot obtain treasures of darkness in heaven. No podemos obtener estos tesoros de la oscuridad o escondidos en el cielo, Because there is no darkness. porque en el cielo no hay oscuridad, There is no trial. no hay pruebas. So we must obtain those things in this life. Así que todo esto lo debemos obtener en esta vida. So in a sense, Así que en cierto sentido, and God has to give us revelation of this, y Dios tiene que darnos revelación de esto, those difficulties can be great blessings to us. esas dificultades pueden convertirse en una gran bendición para nosotros, Because they enrich us spiritually. porque espiritualmente nos enriquecen. And we can take those things into eternity and we have them for all of eternity. Y esos tesoros los podemos llevar a la eternidad con nosotros y tenerlos durante toda la eternidad. When the darkness has just become a faint memory, Cuando la oscuridad en la eternidad solo va a ser un recuerdo, vago recuerdo allí. we still have those treasures. Vamos a guardar y vamos a mantener con nosotros esos tesoros. That is some of the unsearchable riches of Christ that Paul was talking about in Ephesians. Estas son las inescrutables riquezas de las que Pablo está hablando en Efesios. Verses 9 and 10, Versículos 9 y 10. the Apostle Paul was given this grace, Al apóstol Pablo se le dio esta gracia
and he's preaching the unsearchable riches of Christ. Él está predicando las inescrutables riquezas de Cristo. In verse 9, to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios, desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be made known by the church of God the manifold wisdom of God. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestados en los lugares celestiales. God uses the church Dios usa a la iglesia and us in the church y a nosotros que estamos en la iglesia and the situations in our life. y las situaciones en nuestra vida. He uses those things Él usa estas cosas to proclaim the manifold wisdom of God para proclamar la multiforme sabiduría de Dios to the heavenlies. a las potestades celestiales. In Peter it says that the angels desire to look into this. They don't understand it. En Pedro dice que los ángeles desean ver esto porque ellos no lo entienden. One of the reasons of Job's trial Una de las razones para la prueba por la que pasó Job was to make a statement to Satan. era decirle algo, mostrarle algo a Satanás. Remember what Satan's accusation to Job was? ¿Recuerdan cuál fue la acusación que Satanás tenía en contra de Job? If you quit blessing him and you take those blessings away and you let me touch him, Si tú dejas de bendecirlo y le quitas todas esas bendiciones que tú le has dado y me dejas que yo lo toque, he'll curse you to your face. él te va a maldecir en tu cara. You know why he said that? ¿Saben por qué lo dijo? Because that's what he did. Porque eso fue lo que Satanás hizo. And Job proved Y Job comprobó, that by God's grace, él probó que por medio de la gracia de Dios, he passed a test that Lucifer failed. él aprobó, él pasó una prueba que Satanás perdió, que no pasó. Amen? Amén. And so God uses us to proclaim his wisdom, his great wisdom, to all these principalities and powers and unseen spirits that we cannot see. Así que Dios nos usa para proclamar toda esta sabiduría a las potestades espirituales, a todo el mundo espiritual. Let's look in verse 12. Veamos en el versículo 12. In whom we have boldness and access with confidence by the faith of him. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. We have access to him Tenemos acceso a Él by the faith of him. por su fe, por la fe de Él. Not by our faith, but by his faith. No por nuestra fe, sino por la fe de Él. Romans chapter 5, verses 1 and 2 Romanos 5, 1 y 2. tell us that we have access by faith. Dice que nosotros tenemos acceso por la fe. Remember, it is he that puts his faith inside of us. Recuerden que es Dios quien pone su fe dentro de nosotros. Before we break, let me say this. Y antes de que vayamos al receso, quiero decirles algo. Last night I made a comment about faith. Anoche hice un comentario acerca de la fe. And I said we shouldn't tell people, you just need to have more faith. Y dije que no deberíamos decirle a la gente, tú deberías tener más fe. Now, maybe they do need to have more faith, Tal vez sí necesitan tener más fe, but it is not their sole responsibility. pero esa no es responsabilidad solamente de ellos, God must give them the faith. porque es Dios quien le debe dar la fe. So it is all right to tell people that they lack faith. Así que está bien decirle a alguien que le falta fe, que But- necesita más fe. But then those people need to cry out to God, Lord, increase my faith. Pero lo que esa persona tiene que hacer entonces es clamarle al Señor y decirle, Señor, incrementa mi fe. Because faith is a gift from God. Porque la fe es un don de Dios. Mark chapter 9 Marcos 9, and verse 24. versículo 24. There was a child that was possessed with an evil spirit. Aquí había un niño que era poseído por un espíritu maligno. And the father came to Jesus on behalf of the child. Y el padre se acercó a Jesús de parte del niño. And Jesus said this in verse Y 23. en el versículo 23 Jesús le dijo, All things are possible to them that believe.
Al que cree, todo le es posible. It's interesting, he didn't say all things are possible if you have faith. Es interesante que no le dijo, todo es posible si tú tienes fe. Now, in other places he may have said that, but in this particular situation, En otros pasajes Jesús lo puede haber dicho, pero aquí no lo dijo. he said all things are possible to them that believe. Él dijo, todo le es posible al que cree. We read God's word, we study it, Leemos la palabra de Dios, la We- estudiamos, we pray, we hear God speak to us, oramos, escuchamos cómo Dios nos habla, and if we believe it, y si lo creemos, it is up to God to give us faith, and he will certainly do that. entonces ya es de Dios depende el darnos fe, pero Él sí nos la va a dar. It is up to us to believe. Nosotros debemos creer It is up to God to give us faith. y es Dios quien nos da la fe. So in verse 24, Así que en el versículo 24, I don't know how it is read in the Reina Valera. In the English it says this, en inglés dice así, I believe, help thou my unbelief. creo, ayuda mi incredulidad. Is that basically how it works? Yes. Well, in the original Greek, it says something a little bit different. En el griego original dice algo un poquito distinto. Remember, the word believe is the Greek word pisteuo. Recuerdan que la palabra creer es la palabra griega pisteuo And the Greek word for faith is pistis. y la palabra griega para fe es pistis. In the Greek, En el griego, if you put an A in front of the word, si usted pone una A antes de la palabra, it negates what is behind it. niega lo que viene después de lo que está escrito después. And so when he says, help thou my unbelief, Así que cuando él dice, ayuda mi incredulidad, you don't see A pisteuo, uno no ve ahí un you- A pistúo, but you see A pistis. sino dice A pistis. So here's what he's saying. Y lo que está diciendo He es, says, Lord, I believe. dice, Señor, yo sí creo, Help my lack of faith. ayúdame porque me falta fe, mi falta de fe. He says, I am believing. Yo sí estoy creyendo, le dice él, Lord, I need you to give me faith. pero necesito que tú me des fe. And that's the cry of our heart. Lord, give us faith. Increase our faith. Y ese es el clamor de nuestro corazón. Señor, dame fe, aumenta mi fe. Amen? Amén. We do what we must do, Nosotros hacemos lo que nos toca hacer and the rest is up to God. y lo demás lo hace el Señor.